Amén. Entonces, llegada la hora, vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical de este día domingo 23 de enero, dando toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a iniciar con una alabanza que tengan nuestros pastores ahí. Vamos a cantar coritos, corre. Y esta es Dios está aquí. Amén. 2, 3. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Y el Espíritu de Dios se mueve, si veis, se mueve. Y el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Amén. 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 Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Vamos a pasar a orar ahora para que el Señor nos sea guiando, nos sea fortaleciendo, nos sea revistiendo de su gracia en esta mañana, ¿cierto? Y nos permita también estar aprendiendo, abriendo nuestro entendimiento y guiándonos en todo este servicio para la gloria de Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eugenio que nos sea guiando en esta oración. Amén. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, en esta mañana, Señor, damos nuevamente, Señor, las muchas gracias por este maravilloso día, Dios, este momento maravilloso, Dios, que estamos una vez más, mi Señor, para aprender de su palabra. Damos gracias, Señor, porque usted nos ha guardado, nos ha bendecido, Señor nuestro, nos ha dado la fuerza, la fortaleza, Señor, y queremos, Señor, en esta mañana alabar, mi Dios, bendecir su nombre por todo lo que ha hecho, Señor, en nuestras vidas, nuestros hogares, con nuestras familias, Señor, usted nos ha guardado, nos bendice, Señor, y le damos gracias en esta hora, Señor, y le pedimos, Señor, en su nombre, usted sea dándonos, Señor, todo aquello que nos hace falta, Señor, porque necesitamos de su gracia, necesitamos de su poder, de su espíritu, Señor, esperamos que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están conectados, aquellos que se conectarán más tarde, sea ayudándoles, Señor, que al encontrar este lugar puedan encontrar, mi Señor, así esa despensa llena, Señor, de su gracia, llena de su poder, llena de su amor. Señor, le damos gracias en esta hora y pedimos, Señor, por todo aquello que nos hace falta, Señor. Su palabra dice que pidamos con confianza, Señor, porque usted tiene todo para darnos, Señor. Esperamos que usted nos guarde en esta hora y nos prepare también, Señor, para que nuestro hermano, Señor, que reparte esta palabra, ese mensaje pueda llegar en nuestra vida, en nuestro corazón, pueda permanecer esa palabra. Así también nos prepare, Señor,
para este día, Señor, para el servicio de la tarde, podamos juntarnos, unirnos, reunirnos, Señor, allí para alabar y bendecir su nombre. En esta hora damos gracias por este momento maravilloso, pidiendo, Señor, que usted guarde y bendiga a cada uno, Señor, de los que estamos delante de su presencia. Señor, nos llene usted, Dios, de esa bendición y nos guarde bajo esa mano poderosa, se lo pedimos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria Dios a para Dios. siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Ustedes me confirman si ya se ve. Clase de escuela dominical número 37. Poder de la oración comunitaria, parte 2. A ver, voy a subir el brillo a esta cosa que está medio bajo. Ahí sí. Mantenemos nuestro libro del año 2020, por decirlo de una manera, marzo 2020 a marzo 2021. Tema multiplicación y desarrollo congregacional. Clase 37. Nuestra lectura bíblica, nos vamos a repetir el plato esta vez. Es la misma lectura bíblica de la clase anterior. Hechos 4, 23 al 31. Hechos 4 del 23 al 31. Y nuestro texto clave es nuestro último verso de la lectura bíblica, que es Hechos 4, 31. ¿Ya? Entonces le vamos a pedir a nuestra pastora que nos sea ayudando en la lectura bíblica de esta semana. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces esta lectura bíblica nos muestra la oración comunitaria. Amén. De este pueblo oprimido en esta primera iglesia. Nuestro texto clave se centra en el verso 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. El objetivo de nuestra clase, al igual que la clase pasada, es mostrar el poder de la oración en comunidad. Por ahí parte, ¿ya? Que el mismo objetivo de la semana pasada. Pero hoy día se añade esta parte que es motivar a creer que Dios responde, ¿ya? Y esto es muy importante porque una cosa es saber que Dios responde, pero otra cosa es creer que Dios responde, ¿ya? Y aquí hay una gran diferencia entre una y otra. En la introducción encontramos que en primera parte dice: la clase anterior comenzamos a profundizar una oración poderosa que realizó la primera iglesia
con la finalidad de pedir valentía y de nuevo para predicar el evangelio de salvación en un ambiente de amenazas y oposición. Este ejemplo representa el poder que hay en una comunidad o iglesia que se une para clamar al Padre. Además de la hermosa oración elevada al cielo, podemos ver la poderosa y sobrenatural respuesta que recibieron. Entonces, ahí se centra lo que estudiamos en nuestra clase pasada. Y hoy seguimos escudriñando y extrayendo características de esta oración que denota unidad, comunión y fe de un grupo de personas que conocían exactamente al Dios al cual clamaban. Amén. Entonces, nuestra clase pasada ya revisamos 6 puntos que son los primeros que ustedes ven aquí. Y hoy día nos vamos a detener en estos 3 siguientes, que es la unidad 7, por decirlo así. La oración mostraba equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El 8, ellos no pidieron protección, pidieron poder. Y el 9, la oración pedía valentía para glorificar a Dios. ¿Amén? Entonces, en estos 3 puntos hoy día se centra nuestra escuela dominical. El primero de ellos, el número 7, dice, la oración mostraba equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Por qué pasa esto? Y esto es algo que hoy día también se ve mucho. Dice, mire, la iglesia primera confiaba en la soberanía de Dios, en su plan perfecto para su pueblo, pero no permitieron que su fe en la soberanía divina destruyera la responsabilidad humana, porque ellos fueron fieles en testificar y orar. Es cuando el pueblo de Dios pierde el equilibrio, y aquí dejé en negrita la parte equilibrio, y pone demasiado énfasis en la soberanía de Dios o en la responsabilidad, que la iglesia pierde poder, ¿cierto? Lamentablemente, encontramos muchas veces que los cristianos nos refugiamos, por decirlo de una manera, en la soberanía de Dios. Bueno, si yo no predico, no importa, Dios es soberano, Él pondrá a otro. ¿Ha escuchado eso? Ah, si total, si yo no lo hago, Dios es soberano, Él pondrá a otro. Si nosotros no hacemos el trabajo, no importa, Dios es soberano. Él velará por su iglesia, Él colocará a otro. Y muchas veces nos escudamos nuestra responsabilidad de cristiano bajo esta parte de la soberanía divina de Dios. ¿Sí? Y viceversa. Encontramos también otros cristianos que su responsabilidad va más allá de la soberanía de Dios. No, es que yo tengo que ir a predicar porque yo tengo que ir a predicar, pero no oran, pero no buscan al Señor. Ellos van nomás. No, hay un culto, sí, yo voy. Hay que hacer esto, sí, yo lo hago. Pero hacen todos sin la bendición o sin la presencia de Dios, que también es un defecto. Me acuerdo hace muchos años una hermana anciana en nuestra iglesia decía que muchas veces Satanás actúa de 2 formas. O nos retiene para que no avancemos, o nos aventa para que avancemos sin la bendición de Dios. Y es muy cierto, muchas veces queremos correr, pero no estamos en el tiempo de Dios. O muchas veces nos queremos quedar y tampoco estamos en el tiempo. Entonces, cuán importante es mantener este equilibrio que muestra esta primera iglesia. El equilibrio entre que Dios es soberano y su obra permanece, pero que nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, la cual debemos llevar adelante. Hay un autor que indica, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. O sea, que se levante en la mañana y todo lo que tenga que hacer, todo lo que venga a su mente, colóquelo en las manos del Señor. Ora como que si todo dependiera del Señor. Para nosotros es una maravillosa misericordia hoy día haber abierto nuestros ojos. ¿Sabe usted cuántas personas no pasan una noche
¿Cuántas familias a lo mejor anoche se reunieron alrededor de una cama a despedir a un ser querido, a lo mejor, esperando esas largas horas? Pero nosotros tenemos la bendición de que nos hemos acostado, hemos dormido, hemos descansado y hemos despertado porque Dios nos ha guardado, como dice el Salmo 3, ¿cierto? Entonces, orar como si todo dependiera de Dios. Porque hay muchas cosas que las damos por sentado, pero nosotros, por ejemplo, que sabemos que nos movilizamos de una comuna a otra, y gracias a Dios en un año no ha ocurrido ningún retraso, ningún contratiempo del que podamos contar algo. Ha sido por la misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de nosotros. El Señor a nosotros nos dio esta responsabilidad. El Señor a nosotros nos colocó ahí. Él hoy día a nosotros nos está bendiciendo para trabajar. Y es verdad, en su soberanía puede enviar a otro. Pero nosotros hoy día estamos ahí. Y el día de mañana, quienes darán cuenta por ese lugar, por ese puesto, por esa posición, por ese lugar, por ese punto de prédica, a lo mejor seremos nosotros, porque nosotros estamos hoy día ahí. Es nuestra responsabilidad delante del Señor. La fe en un Señor soberano es un tremendo estímulo para el pueblo de Dios a continuar sirviendo al Señor aún cuando es difícil avanzar. Y aquí es donde se muestra la soberanía, y aquí volvemos a esta primera oración. El pueblo clamaba al Señor y le decía: Señor, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo se han unido. O sea, prácticamente nuestros propios hermanos están contra nosotros. Los que son gentiles, que no son de nosotros, también están en contra de nosotros. Nuestras autoridades también están en contra de nosotros. La adversidad era tremenda. No tenían aliados, pero reconocían que la soberanía era de Dios. Y aquí vamos a algo muy importante dentro de esta oración. Le dice: porque verdaderamente se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El verso 28, ellos no reclaman por decirle: Señor, nos están oprimiendo a nosotros, mira, pobrecitos nosotros. No, su oración fue: Señor, se han unido para derrotar tu mano, para impedir que tu consejo continúe. Se han detenido para detener tu obra, Señor. Y esto es muy importante porque muchas veces en esta parte del equilibrio nos centramos en nosotros y le decimos: Señor, mira, me miraron feo hoy día. Señor, no me saludaron. ¿Cierto? Distintas cosas. Pero si nos damos cuenta de esta oración poderosa, no eran las personas, sino: Señor, tu obra está siendo estorbada. Señor, lo que tú nos mandaste hoy día está siendo detenido. Entonces, podemos entender que esta oración mostraba equilibrio de la importancia de lo que es soberano, eterno, y la responsabilidad de ello. Como diciendo: Señor, lo importante es que tu obra no puede avanzar. Nosotros, nuestra responsabilidad es seguir avanzando. Y necesitamos de tu soberanía sobre esta situación. ¿Se da cuenta que no apuntan a algo que va a morir, sino apuntan al propósito eterno de Dios? Entonces es una oración mirada al futuro, con una vista en el cielo, en la gloria de Dios. Entonces, que nos ayude el Señor a tener esta visión, en nuestras oraciones, porque nos cuesta muchas veces mirar más allá. Porque claro, como nos estamos viendo oprimidos nosotros, pensamos que ahí está la gran dificultad. Pero no estamos viendo que la obra del Señor es la importante. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Este es el primer punto que vamos y que hemos revisado el día de hoy. Me gustaría, si alguno de ustedes quisiera comentar o añadir algo, yo voy a conectar mi cargador porque se me está descargando el notebook.
Mientras algunos de ustedes nos comentan. Ahí sí. Amén, mi pastor. Amén. A mí me gustaría hacer un comentario. Sabe que yo la semana pasada yo decía, como nosotros oramos todos los días a las 7 de la mañana, las madres de rodillas, hijos en pie, y empezamos a orar con todo de nuevo sobre el punto de prédica, hermano. Entonces, porque una va orando y las otras van confirmando, después ora la otra y así seguimos, pero que las tres unánimes estamos ahí. Y empezamos a orar por el punto de prédica. Señor, el punto de prédica el jueves va a ser, Señor, en Darío Salazar con pasaje Douro, Señor. Y sabe que nos imaginábamos como que íbamos caminando ya a retroceder las tinieblas y las almas que van a escuchar tu palabra, Señor, límpialas, destápale los oídos, Señor, reprende las potestades que los dominan y que escuchen. Y sabe que me daba tanto gozo el mismo día jueves y lleva, hermanos, Señor, para que confirmen, Señor, para que vean que no somos cuatro locos los que andamos allí, sino que somos más, Señor. Y llegaron muchos hermanos al punto. Llegó nuestro hermano Francisco también al punto. Y sabe que después ese varón que escuchó el Peñi Quilaqueo, Francisco Quilaqueo, yo le decía, gracias, Señor, porque hoy día mientras estudiaba antes de empezar la clase, yo decía, Señor, tú verdaderamente respondiste. Y ayer el hermano, el Peñi Francisco, pasó mientras el pastor estaba colocando los buzones y lloraban los dos, hablaban, y él dice que era una lucha cuerpo a cuerpo que tenía, que el cuerpo le tiritaba, que quería, como que sudaba, como que lo único que quería era salir de la iglesia, pero él decía, no, yo tengo que escuchar la palabra. Por eso lo veían que se arrodillaba, que se paraba, que daba, y allí, porque estaba luchando cuerpo a cuerpo con las tinieblas que no querían que escuchara la palabra. Y aquí el Señor nos mostró el equilibrio en cuanto a que no solamente están las ganas de que se vaya al punto de prédica, sino que cumplir la misión también. Amén. Pero orado, el Señor responde y aquí lo podemos ver, yo por lo menos lo puedo ver. Gracias, mi hermana Andrés. Amén, que el Señor sea bendiciendo. Y aquí nos vamos dando cuenta, los testimonios siempre son de aumento de fe. Entonces nos damos cuenta cómo Dios va respondiendo, cómo Dios va obrando en medio de estas situaciones, ¿sí? Y como decían los antiguos, se notó que íbamos pasadito a oración, como se dice, ¿ah? Viene con olorcito a oración. Entonces ahí Dios va respondiendo. El punto 4 dice, ellos no pidieron protección, pidieron poder. En la oración no pidieron fuego del cielo que destruyera a sus enemigos. ¿Se acuerdan de Juan, el apóstol Juan, previo a su conversión? Señor, consúmelo. ¿Ah? Pero no, esta oración fue distinta. La oración no pidió fuego, sino poder del cielo para predicar su palabra y sanar a los enfermos. Vemos una oración que tampoco dijo, Señor, calla sus labios, Señor, saca a Poncio Pilato, saca a Herodes, Señor, no sé, que los gentiles ya no nos molesten, no. No pidieron sacar los obstáculos, ¿sí? Sino pidieron poder de Dios, pidieron respuesta de Dios para predicar, para que siga avanzando la obra. Se dan cuenta, el Señor les demandó que siguieran predicando, dijo que cuando reciban poder, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los fines de la tierra. Ellos tenían eso en mente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El objetivo del Señor era que avanzaran. Y lo que estaba estorbando, si bien los estorbaba a ellos, estorbaba la gloria de Dios, estorbaba la presencia y estorbaba el mandato que Dios les entregó. Entonces, cuando ellos oran al Señor, piden que ese mandato se pueda seguir cumpliendo.
Y esto también es muy importante y nos lleva nuevamente a pensar, ¿cierto? El primer punto nos decía, oramos por las circunstancias, oramos por la soberanía de Dios y por nuestra responsabilidad. Ahora, ¿oramos para hacer la obra de Dios? ¿O oramos para que el Señor saque los obstáculos? Exacto, entonces aquí es muy importante esta parte porque... Me trae agüita, pues. Entonces, es muy importante porque vemos cómo el Señor va librando. Una vez, una tía de Chanis, la tía May, nos dijo algo que es muy cierto. Llegó y dijo, el Señor nos coloca y muchas veces nos permite ver cosas, dijo, o darnos cuenta de cosas que hay que arreglar, que hay que mejorar, que hay que hacer esto. Pero no los coloca ahí para que nosotros levantemos la voz y diga, oye, hay que sacar esta piedra. No, nos coloca en ese lugar y nos muestra eso porque somos la respuesta de Dios para ese lugar. Entonces, ¿cuán importante es esto? O sea, hubieron circunstancias que englobaron aquí esta primera iglesia, pero ellos eran la respuesta de Dios para sacar esas piedras, no para sobreponerse a eso que había puesto. Si la iglesia primitiva no se hubiese sobreponido a estas dificultades, nosotros hoy día, 2000 años después, podríamos decir con propiedad que nuestro Dios es soberano y sobrepasa las dificultades. No, porque pensaríamos que si los primeros cristianos que estuvieron con el Señor arrancaban nomás, ¿qué nos queda a nosotros? Pero ¿qué vemos? Vemos hombres y mujeres valerosos que se colocan en manos del Señor y avanzan. Y eso nos da a nosotros también hoy día esta mirada de que tenemos que avanzar. Amén, nos damos cuenta de eso, se da cuenta que si mis hijos, por ejemplo, me ven correr de las adversidades, ¿qué van a hacer ellos el día de mañana cuando se enfrenten a sus adversidades? Van a correr, es el ejemplo que se le ha dado. Pero si ven a los mayores orar al Señor, clamar al Señor y permanecer ahí avanzando, van a ver la respuesta de Dios. Y el día de mañana, cuando ellos tengan que avanzar, van a decir, Dios va a responder. Amén. Entonces nos damos cuenta que vamos caminando sobre hombros de gigantes, sobre otros que ya avanzaron, ¿sí? Cuando nos juntamos con algunos hermanos de mayor edad en nuestras iglesias, cuánto nos gozamos de que ellos decían, no, si nosotros íbamos, por ejemplo, nuestro pastor Hernández decía, iba a Caleu, 20 kilómetros caminando, 15 kilómetros caminando. Y ahí nosotros cuando vamos al punto y caminamos 500 metros decimos, es ahí nomás. ¿Sí? Y eso nos impulsa y nos da fe. Entonces, nosotros no solamente estamos para hacerlo de hoy, damos ecos en la eternidad, las palabras del Señor dan ecos en el futuro, van marcando pasos. El énfasis está en la mano de Dios obrando en la vida de la iglesia y no en la mano del hombre trabajando para Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las dificultades fueran a la altura de nosotros, de los humanos, ¿dónde quedaría la soberanía de Dios? Pero en cambio, problemas grandes, tiene que entrar Dios por nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, si el que hubiese luchado contra David, si no hubiese sido un gigante, hubiese sido un filisteo cualquiera de 1,5 metros, medio choro, gritando, y David va en el nombre del Señor y vota, hubiese tenido el mismo realce de saber que gracias a la mano de Dios David derrotó al gigante Goliat. No, pues no hubiese sido lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, decir que Caleb pide un monte para ser desmontado a sus 80 años
si ese monte hubiese sido normal, de gente normal. No, porque la Biblia nos relata que ese monte era custodiado por gigantes, era de la Gad, de la tierra de los gigantes, de guerreros. Entonces no es lo mismo. Y vemos la mano de Dios obrando. Entonces también aquí el énfasis está en la mano de Dios obrando en la iglesia, no en hombres trabajando. Nosotros hacemos nuestra parte humana, pero Dios es el soberano. Él hace todo lo que nosotros podemos. Nosotros podríamos matarnos predicando 10 años en las calles. Pero si el Dios soberano no toca los corazones de las personas, nada pasará. Entonces ahí es donde obra la mano poderosa del Señor. No está en aquellos que predican, está en la gloria de Dios. Amén. Entonces, ellos no pidieron protección, pidieron poder. No pidieron al Señor que moviera eso. Señor, danos la valentía para avanzar sobre esta dificultad, para continuar. Amén. Y el 9 dice, la oración pedía valentía para glorificar a Dios. Amén. El nombre de Dios es el que les daba poder para ministrar la palabra, realizar milagros, y solo su nombre merecía la gloria. Y hoy día sigue siendo igual. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado, porque si traemos a un historiador que sepa mucho de la palabra, pero no va en el nombre de Dios a ministrar la palabra, no va con el denuedo de la gracia de Dios, no va a ocurrir nada. ¿Sí? Entonces sigue siendo lo más importante. Y aquí dejé como en grande resaltado la gloria de Dios. Y no las necesidades de los hombres. ¿Ya? Es la gloria de Dios. Es el propósito más alto de la oración contestada. ¿Sí? ¿Se acuerdan al siervo Moisés? Cuando oró por el pueblo, le dijo, Señor, es que este pueblo... No, le dice, Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti, Señor, que nos sacaste de Egipto para dejarnos morir aquí en el desierto? Como diciéndole, Señor, ¿qué van a hablar de tu gloria? ¿Qué van a decir de este Dios? Dios es fiel a su palabra, hermano. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a Él mismo. Porque Él es soberano, porque su nombre no será ensuciado por nosotros. Su gloria va sobre más allá. Y esto es muy importante, de hecho, lo relata Habacuc, Juan y otras citas bíblicas. Por ejemplo, Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Porque todos van a saber que en el nombre de Jehová hay gloria, que en el nombre de Dios hay gloria. Eso dice Habacuc. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué ocurrió en esta oración? Descendió el Espíritu Santo sobre la vida de ellos y hablaban con denuedo y más se convertían y la iglesia se le seguían añadiendo miembros. ¿Y saben por qué? Porque empezaron a ver y conocer la gloria de Dios. No eran los discípulos obrando, era la gloria de Dios obrando. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ora al Padre, y ora incluso por nosotros hoy día, dentro de esta oración le dice, Señor, y te pido incluso por los que van a creer, para que la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esa gloria maravillosa, esa gloria que miraba a las multitudes, esa gloria que sanaba, esa gloria que decía el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la gloria. Esa es la petición, la oración pedía valentía para glorificar a Dios.
para que la gloria del Señor fuera nuevamente el conocimiento de la humanidad. Entonces, nosotros muchas veces queremos que, por decir algo, oramos, Señor, para que llegue gente a la iglesia. Un ejemplo. Pero oramos para que la gloria de Dios revista a esa persona. Porque muchas veces nosotros vemos una parte ínfima de lo que el Señor hace. Sabe que puede llegar una persona a la iglesia, pero resulta que a lo mejor ese va a testificar a 100 más que estaban a su alrededor, y este no era el que andaba haciendo esto, y este no era el que hacía esto otro, y ahora miren. ¿Se da cuenta? Y la gloria de Dios es manifestada. Nosotros vemos una puntita de lo que Dios hace en cada parte. La respuesta de Dios, la respuesta a la oración fue estremecer el lugar donde estaban reunidos, llenar una vez más cada uno de ellos con el Espíritu Santo. Eso les dio la valentía para continuar sirviendo a Dios a pesar de la oposición. ¿Se dan cuenta que no es algo natural? Hermano, nadie, no hay ninguna persona que no le tenga miedo a ser golpeado, a ser azotado, a ser muerto. Sería ilógico que alguien fuera a colocarse, démenme, péguenme a mí, ¿cierto? Encarcélenme a mí. No, es ilógico. Nosotros, el ser humano de por sí está hecho para sobrevivir, no para matarse. Entonces, vemos que esto viene de parte de Dios. Y esta oración no fue un segundo Pentecostés, fue una llenura para equipar a los creyentes para servir a Dios y ministrar al pueblo. Si uno mira los siguientes versículos, dice, esta llenura permitió crear una unidad más profunda entre las personas. Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aumentó el amor de esta comunidad. ¿Sí? Un amor de los unos por los otros. Disfrutaban de la presencia de Dios. No estaban haciendo el trabajo, ya que hoy día es domingo, hay que ir al punto porque hay que ir al punto. No, disfrutaban de la presencia de Dios, de lo que Dios iba haciendo. Es más fácil, por eso la palabra del Señor dice, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. ¿Qué dice la palabra? Dice que los nacidos del Espíritu son como las hojas, que el viento las mueve y que no sabe de dónde vienen ni a dónde van. Porque su movimiento es ligero, es tranquilo. En cambio, los que trabajan por sus fuerzas, se cansan, se cansan. Es distinto caminar en medio del barro que nadar en un agua que me mueve. ¿Sí? Porque en un agua con una cierta corriente uno se coloca ahí y el agua lo traslada. Así es la presencia de Dios. Pero muchos han seguido caminando en el barro porque siguen con sus propias fuerzas nomás avanzando. Entonces es importante mantener esto. Y esto resultó en un aumento de almas para el Señor. Se da cuenta que da por resultado que lleguen. Esto es muy similar a cuando usted hace un trabajo. Si usted hace un trabajo con excelencia, usted no se preocupa de qué va a pasar más allá. Usted aquí, estamos trabajando aquí, lo estamos haciendo con excelencia. Y eso, otros lo ven y dicen, mira ese trabajo. Oiga, ¿y quién hizo eso? ¿Sí? Oiga, yo quiero que la persona que trabajó ahí trabaje acá. ¿Se da cuenta? Da como resultado. Lo mismo pasa aquí, cuando los cristianos, su vista es en la gloria de Dios, su mirada está en el propósito eterno. Cuando trabajan en base a lo que Dios tiene para ellos, cuando disfrutan la presencia de Dios, da como resultado que lleguen almas, da como resultado que otros crean conocer al Señor.
por ejemplo, nos ven tristes, acabados, derrotados, ¿alguien va a querer creer en ese Dios? Pero en cambio, si nos ven animosos, contentos, felices de hacer lo que hacemos, van a decir, ¿y por qué estos están contentos? Porque la gloria de Dios se empieza a denotar, y se empieza a sobresalir de estos envases que somos nosotros. Amén. Si sus vidas no hubiesen estado sometidas al control de Dios, no habrían podido orar de esta manera. Y aquí, esta parte de la lección nos deja también una vara alta, ¿ya? ¿En qué sentido? Si sus vidas, dice, no hubiesen estado sometidas al control de Dios, no habrían podido orar de esta manera, porque ellos, sus vidas ya estaban sometidas bajo la presencia de Dios. Entonces, oraron en el propósito de Dios porque oraron de forma espiritual. No oraron con lo que sus ojos veían. La determinación en la oración es resultado de la fidelidad en la vida y el servicio. La soberanía de Dios no es una verdad abstracta que solo aceptemos. Es una verdad viva que ponemos en práctica y en la que dependemos para toda necesidad. Cuando uno es leal al Señor y lo coloca en primer lugar, podemos confiar en que Él será fiel y nos hará salir adelante. Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos llegan y quieren inmediatamente verse sumergidos en esto y empiezan a clamar y a orar también mentalmente? Queremos esto, queremos este resultado. Pero aquí necesitamos ir un poquito más allá. Esta oración es el resultado de la vida y el servicio a Dios. ¿Ya? Entonces, nace de Dios. Entonces tenemos que orar para decirle, Señor, colócame tu visión en mi corazón. Partamos por ahí. Señor, que tu gloria sea mi prioridad. Enséñame, porque muchas veces no lo sabemos y seguimos orando y confiando en lo que nosotros creemos que es mejor. ¿Sí? Entonces esto nos da un paso antes, que el Señor nos vaya gozando, que podamos empezar a gozarnos en lo que hacemos, a ser felices en la presencia del Señor. ¿Sí? Esto no es solamente como, ya va, ahora vamos a clamar así, porque así el Señor va a responder. No, es un proceso que el Señor nos va llenando, nos va a ir dando. ¿Sí? El nombre de Jesucristo no ha perdido su poder, pero muchos hijos de Dios han perdido poder sobrenatural porque han dejado de orar al Dios soberano. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Y vemos hoy día, hay muchas congregaciones hermosas, grandes, que trabajan al Señor y que han implantado modelos de empresa y un trabajo y todo, y van bien, ¿sí? Pero a lo mejor, que a lo mejor sí lo hacen, les falta lo sobrenatural, porque están trabajando con sus fuerzas, con su conocimiento, con sus habilidades, ¿sí? Pero esta obra es del Señor, ¿sí? ¿O cómo se explica usted que el día de Pentecostés, de una predicación de 120, se hayan convertido 3.000 y después 5.000? ¿Sí? Pues eso no lo da un coach empresarial, no, eso es poder y presencia de Dios, ¿sí? Entonces, el denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que hacemos que es bueno. ¿De qué manera tenemos más denuedo? Como discípulos debemos orar juntos, pidiendo ese valor. Es necesario orar como iglesia, no solo por las necesidades y peticiones personales, sino por valentía y llenura de su Santo Espíritu, para realizar su obra con excelencia y que la gloria de Dios sea glorificada.
La iglesia primera oraba para saber enfrentar los problemas, no para que fueran quitados. Es un buen ejemplo que nos deja para orar. Amén. Y aquí damos la clase de hoy con estos 3 puntos que hemos revisado. Me gustaría compartir con ustedes qué es lo que el Señor les ha mostrado, qué ha sido lo que más le ha llamado la atención, qué quieren complementar a la clase de hoy. Amén. Sé que ahí está mi hermano Nicolás, mi hermana Valentina, mi hermano Eugenio. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir? Amén. ¿Ninguno? Ahí nuestra hermana Valentina la veo moverse. No, se escucha lejos. Ahí la vemos, se va a cambiar de pantalla, parece. Amén. Esto me llamó mucho la atención la parte donde decía que era el poder de Dios en la oración, más que nosotros el pedir. Porque cuando nosotros oramos y siempre lo hacemos hacia la voluntad de Dios, Dios hace las cosas perfectas. Por ejemplo, yo ayer me venía para acá a Santiago de Talca y no me querían dejar viajar, no me querían dejar subir al bus y yo me puse nerviosa. Pero ahí hubo una persona que me ayudó y fue solamente porque uno cuando va con Dios, Él hace las cosas perfectas. Entonces ahí uno se da cuenta de que Dios siempre anda con uno. Y yo antes de eso hicimos una santa cena y yo decía, Señor, yo me voy contigo, así que tú me acompañas. Y ahí uno se da cuenta de cómo Dios obra en su vida. Y eso fue solamente porque fue la voluntad de Dios y fue su poder el que movió las cosas para que yo me pudiera ir. ¿Sí? Venir, venirme. Amén. Amén, que el Señor sea bendiciendo a nuestra hermana Valentina, y ahí nos damos cuenta cómo Dios va obrando, ¿cierto?, en estas distintas circunstancias que vamos pasando. Amén. Mi hermano Eugenio, me gustaría que usted nos pudiera compartir qué es lo que el Señor le ha entregado en este día. Amén. Amén, ahí le escuchamos. Se me bloquea este aparato de repente, no lo puedo sacar. Que el Señor nos bendiga. Bueno, agradezco al Señor, ¿no es cierto?, por su palabra que nos habla cada día a nosotros, ¿no es cierto?, de la manera, de la forma de que podamos nosotros confiar en el Señor. Tenemos la palabra, ¿no es cierto?, que ellos pedían y pedían con confianza, tenían la certeza de lo que estaban pidiendo, porque veían las cosas que pasaban en el momento. Por eso ellos tenían esa confianza y le pedían al Señor de esa manera. Entonces, bueno, Dios también ha hecho cosas grandes en nosotros y también tenemos la fe y tenemos la confianza y no debemos de dejar de creer, porque si nosotros desconfiamos de lo que estamos haciendo, Dios no va a estar con nosotros porque nosotros no estamos confiando en Él. Entonces creo que lo importante es tener esa confianza, como dice, esa valentía para buscar siempre las cosas del Señor, porque como digo, si nosotros nos alejamos un poquito es porque no estamos confiando en el Señor.
Si nosotros no vamos a la iglesia, estamos desconfiando de lo que estamos haciendo y de lo que el Señor también puede hacer en nosotros. Entonces, hay cosas, como digo, que todo depende de uno, no dependen de Dios, porque si, como digo, el Señor no nos niega nada a nosotros. Y dice que todas las cosas están ahí para nosotros. Nosotros no tenemos que pagar nada, solamente tenemos que hacer la voluntad de Él. Entonces, por eso creo que siempre es importante que, como dice que la oración, y acá dice en la conclusión, que nada está fuera del alcance del Señor, excepto, dice, las cosas que no son del Señor, los que son carnales, digamos, las que son del mundo. Porque nosotros muchas veces, como digo, también dejamos las cosas de Dios a un lado y vemos que hay algo que está bueno ahí, pero no es del Señor, es algo para nosotros. Entonces, como digo, eso del Señor, de eso no se agrada. Entonces, lo importante es que nosotros estemos siempre mirando, como dice su palabra, hacia el frente. Y como siempre hay, ¿no es cierto?, dichos de hermanos que dicen que son como los caballitos cuando en el campo se ponían unas cositas así para que no miraran para los lados, iban derecho, ¿no? Entonces, no sé, hasta el nombre ya se me olvidó de los años que no veo los caballitos con los aperos, pero es así porque siempre nosotros vamos en una dirección y nos desviamos para el lado. Entonces, como digo, y la palabra nos enseña eso, que nosotros tenemos que pedir, y pedir con valentía, pedir con fe, pedir con confianza. Y eso es lo importante, como digo, que la palabra nos da a nosotros en esta hora y siempre, de que nosotros debemos buscarle con fe al Señor. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio. Amén. Y nos permita estar ahí, tal como él decía, con los ojos puestos ahí en el Señor. Amén. Como conclusión, hemos visto los temas de hoy. Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Eso era, ahí también nuestro hermano Eugenio nos comentaba. Y nuestro Dios no ha cambiado, es inmutable, por lo tanto, Él aún está dispuesto a responder. Amén. Y vamos a escuchar a nuestra pastora, que ahí está levantando la manito. El Señor nos bendiga. Yo buscaba la palabra denuedo, qué es lo que significa, y al mirarlo en un diccionario común, dice que es valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Pero si lo vemos denuedo en la forma bíblica, significa franqueza, veracidad, convicción, creer firmemente. Y eso, y autoridad. Pero la autoridad solo viene del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué veracidad, franqueza? Porque nosotros debemos, lo que predicamos, también debemos vivirlo. No podemos ser de doble ánimo. No podemos colocarnos la careta de cristianos y después dejarla de lado. Convicción, creer en lo que verdaderamente que Jesús es poderoso. Y creer firmemente en este Dios Salvador. Y la autoridad que viene del Espíritu Santo. Cuando uno tiene la autoridad del Espíritu Santo, viene un valor que a uno, me acuerdo cuando estaba predicando en Paine, cuando empezaron a tirar piedra y otro joven tan desesperado golpeaba una lata, así como cállense, cállense, y el otro me empezó a tirar piedras y las piedras no me llegaron. Y yo dentro de mi mente yo dije, bueno, no creo que me maten como a Esteban. Solamente pensé eso y vino como algo dentro, como un calor de adentro del estómago para arriba. Y sabe que las palabras salían solitas y como que en ese minuto yo dije, bueno, si me llega un piedrazo, lo único que yo pensaba, que dije así en mi mente nomás, no creo que me maten como a Esteban. Y eso, el Señor, yo no lo podía creer después de dónde saqué ese valor. Yo hubiera sido la Nancy, nomás hubiera salido arrancando de ahí.
Le doy gracias al Señor por esto, hermano Andrés. Esto quería compartir con ustedes. Amén. Amén. Y nos damos cuenta de nuevo de la parte del Señor. Y por eso le decía que cuán importante es creer, porque saber es muy distinto. El otro día escuchaba un video donde un caballero decía, todo el mundo sabe que en algún momento se tiene que morir. ¿Sí? Todos sabemos eso. ¿Sí? Y no hay miedo. Si yo le pregunto algo, ¿usted sabe que tiene que morir? Sí, listo. Y ahí queda. Pero aquellos que creen o que están viviendo la muerte muy cercana, tienen miedo. Porque creen que ya está ahí. Entonces, cuando creemos las cosas, las hacemos nuestras. Hacemos propias. Entonces decía, aquellos que solamente saben, que sigan sabiendo. Pero los que creemos, tenemos que hacer lo que creemos. Y si alguien nos estorba, que solamente sabe, decirle que él siga sabiendo, pero nosotros al creer, actuamos. Entonces, lo importante de creer en esto y en base a lo que decía nuestra pastora, esta valentía que proviene de parte de Dios. ¿Ya? El Señor le pide valentía a sus hijos cada vez que tenían que vivir distintas adversidades. ¿Sí? A Gedeón le dice varón valiente y esforzado. Había que ser valiente para ir con 300 a un ejército de 10.000 o 100.000. ¿Sí? A Josué le dice fuérzate y sé valiente. ¿Sí? Y Josué tuvo que tomar 33 reinos para darlos por heredad al pueblo de Israel. Entonces, nos damos cuenta que cuando hay valentía, cuando el Señor demanda valentía, es para colocar cosas sobrenaturales sobre la vida de sus hijos, para que su gloria sea manifestada como veíamos en la clase de hoy. Amén. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase el domingo 30 de enero. Hoy día tenemos escuela dominical de niños en un rato más, de 2:30. Me soplan por aquí por el interno, ¿ya? Y hoy tenemos servicio de predicación a las 16:30 horas y servicio de adoración al Señor a las 18 horas. Hoy es un día importante para el punto de prédica. Hoy se abre un nuevo camino. Amén. Sí, que estemos orando ahí al Señor porque este punto de prédica es nuevo, ¿sí? Por lo menos para el tiempo que llevamos ahora, y sabemos que Dios estará obrando, y oremos para que la gloria del Señor sea manifestada en este nuevo recorrido. Amén. Mi pastor, mientras usted toma esta parte digital, nosotros damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para Gloria a Dios, siempre. gloria a Gracias, Dios para Señor. siempre. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Es grato escuchar esta gran bendición de esta palabra y que la semana pasada también no estuvimos presentes, pero con la ayuda del Señor hoy día estamos, porque anduvimos por allá por ese lugar de con Bárbara. Chineo se llama el lugar donde anduvimos. Entonces Dios nos bendiga. Y iba también uniendo todo lo que venía el consejo de la palabra a través de este estudio de la oración. Ciertamente Él mueve todo y cuando se unen, dice la palabra aquí, que con denuedo predicamos el Evangelio, ¿cierto? Y el Señor nos da espíritu de valentía, nos da la fuerza, nos da toda aquella bendición. Entonces, también se hacía notar en la respuesta de que cuando se dispone uno a hacer un trabajo, obviamente lo tomamos y lo ingresamos ahí a las rodillas y pedimos al Señor que Él sea con nosotros, que nos ayude el Señor en toda predicación y en todo lugar donde vamos. Y damos gracias al Señor porque han habido respuestas, donde también fuimos como el cuerpo de ciclistas allá en Chineo y estamos
viendo que la gloria de Dios se va manifestando cuando las personas se colocan a disposición del Señor y piden con denuedo, le piden al Señor que sea efectiva ya la palabra del Señor. Hay una familia que ha ido a congregar a ese lugar después de ese día. Hay otra familia la cual le dijeron que cada vez que fueran estos varones ciclistas, ellos tenían un hogar con 8 dormitorios para que los que vayamos podamos alojar. Entonces, eso no lo hace el hombre, eso lo hace el Espíritu de Dios, el que va abriendo senda en distintos lugares, como así en el lugar donde estamos nosotros. Porque cada vez y cada día pedimos al Señor para que Él sea en nuestras vidas y en la vida de aquellos lugares donde nosotros estamos, tanto predicando y evangelizando, como así también tenemos nuestra casa de oración. Gracias por la bendición de esta enseñanza en la cual nosotros estamos a gusto de poder recibirla, porque nos enseña, nos educa y nos traza esta gran bendición de que hay un lugar y hay un tiempo que debemos dedicar al Señor en lo secreto, porque eso se verá a la luz y seremos bendecidos por el Señor, porque ahí encontramos la fuerza en la comunión con el Señor, colocándonos en oración. Y así también cuando estamos en la casa del Señor, con respeto, orando los unos por los otros, diferentes dificultades y situaciones, pero para que el poder del Espíritu Santo sea con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés, a todos los que también se reúnen, también por los medios de comunicación, por este medio, y los que verán después también la bendición de esta escuela dominical. Dios les siga bendiciendo sus vidas y añadiendo gracia de parte del Señor. El Señor da la valentía. Si hay temor, pidámosle al Señor valentía para poder seguir predicando. Él obrará en los corazones. Ciertamente aquí más atrás dice que muchos fueron convertidos, 3,000, 5,000. Uno que sea en la gloria de Dios manifiesta. Pero esto es ¿por qué? Porque hay un poder sobrenatural, el cual hizo efecto en el corazón de aquellos, porque nosotros nos preparamos para entregar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Doy los servicios de la semana del 17, no, del 24 al 30 de enero del 2022. Los devocionales diarios, el día lunes 24, nuestro hermano Eugenio Rojas, ¿ya? Juan 8 del 12 al 20. El día martes 25, nuestra hermana Valentina Castro, Juan 8 de 21 al 30. El día miércoles 26, nuestro hermano Ricardo Pino, Juan 8 del 31 al 38. El día jueves 27, nuestra hermana Pamela Navarro, Juan 8 del 39 al 47. Y el día viernes 28, nuestro hermano Abraham Carlín, Juan 8 del 48 al 58. De 48 al 59, disculpe. ¿Ya? Los servicios de la semana. Servicio de la semana, el día martes 25 de enero del 2022, coordina nuestro hermano Daniel Castro y predica nuestro hermano Nicolás Castro. ¿Ya? El día jueves 27 de enero del 2022, ahí vamos a dejar el coordinador, ahí después le voy a comunicar. Predica nuestro hermano Eugenio Rojas. El punto de predicación es en Isla Madeira. Amén.
el día jueves a las 6:30 de la tarde. El día domingo, el día domingo 30 de enero, ¿ya? Coordina nuestro hermano Andrés Castro y predica el pastor Baltasar Castro. El punto de prédica es en Sao Paulo con Lisboa, ¿ya? Recordemos que hoy tenemos un punto de prédica nuevo y eso es en calle Chilonga, detrás de los departamentos, ¿ya? Los departamentos Paralelo a Salvador Gutiérrez, ¿ya? Así que queda atrásito, ¿no? De ahí damos la vuelta y llegamos y entramos por la puerta chica. Que el Señor nos bendiga en estos avisos. Dios esté bendiciendo a cada uno de los cuales en esta semana van a estar trabajando al Señor. Amén. ¿Ya? Dios los guarde, los bendiga grandemente a todos mis hermanos. Ya. Pedimos la bendición. Nos inclinamos al Señor. Te damos gracias, soberano Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque grande es tu misericordia, tu bondad, Señor amado, tu paz. Gracias, Señor amado, porque sabemos que cada oración que colocamos ante sus pies a través de Cristo, nuestro Salvador, son atendidas en el reino de los cielos y usted las ordena conforme a su voluntad. Amén. Para que su gracia y su misericordia se haga efectiva en la vida y en todo lugar donde nosotros caminamos. Grande es tu amor, Señor, y tu misericordia. Posa tu gracia sobre tus hijos, Señor amado, Amén. quien ha entregado hoy día la escuela dominical, Amén. Señor amado. Y así bendícele, Señor, grandemente a su familia, como así a cada uno de los cuales hemos recibido de esta enseñanza, Señor. Amén. Sea, Señor, puesta por obra en los días venideros, desde hoy día en adelante, porque hay un poder, Señor amado, el cual desciende de lo alto de los cielos. Gracias, y llena de gozo nuestros corazones. Amén. Por eso te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Aleluya. Y bendice a todos tus hijos, los cuales buscarán de esta gran bendición en sus vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Te agradezco por tu misericordia. Bendígalos, Señor, trabajos que se han puesto para esta semana. Desde el día de hoy, Señor amado, clamamos tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que su poder se haga manifiesto en toda alabanza, en toda oración, en todo clamor, Señor amado, y en toda predicación. Úngenos en la sangre del Cordero y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Bendíganos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Amén.